Estamos en la era de las tendencias y uno de los pronósticos en cuanto a tendencias de este 2019 son los podcasts. Muchos creadores de contenido están empezando a optar por este tipo de programación para sus audiencias. A varias personas les está empezando a llamar la atención este tipo de formatos hablados donde se siente más como una plática entre como conocidos. O sea, creo que este formato se presta mucho para poder desarrollar un poquito más los temas y que la gente se enganche un poquito más como una plática de amigos. El día de hoy en Atonal les voy a compartir algunos tips de producción para la gente que quiera comenzar a incursionar en este mundo del podcast. Yo soy Quique Méndez y estás en Atonal. Uno de los puntos importantes que platicamos en el episodio de Love, Death and Robots con Sebastián Serrato era esta parte del conocimiento técnico y aplicado a la parte creativa que todo creador de contenido o creador del siglo XXI debe tener mejor dominio. En este episodio platicamos un poquito de ese dominio técnico que tú como creador debes estar consciente de las herramientas tecnológicas y lo que puedes crear con ellas para ayudarte a potencializar ese arte en el que estás involucrado. Puede que sean audiovisuales, audio, pintura, ilustración, entre muchas cosas. Y esto es porque hoy en día tenemos al alcance muchísimas herramientas que nos pueden facilitar bastante las cosas y que además nos pueden ayudar en generar cosas que tengan mejor calidad y pues de cierto modo esto al final del día ayuda a que puedas desarrollar mejor tus ideas, de modo que te puedas poner un poquito más creativo y puedas generar más cosas. Ahora, no creo que sea indispensable ser un experto en este tema de los aspectos técnicos de, por ejemplo, cómo operar una cámara o por ejemplo, si eres guitarrista, saber totalmente de electrónica para poder reparar tu guitarra. No estoy diciendo que sea súper necesario o indispensable, pero creo que sí es importante que tú como artista o como creador seas consciente de las partes que involucran esta rama en la que te desarrollas. Por ejemplo, si eres guitarrista, creo que sí es importante saber que pues tu instrumento tiene una parte acústica, tiene una parte electrónica y por lo tanto debes ser consciente de que hay gente que se especializa para cada parte de esto. Teniendo en cuenta esto, ya que acabamos de agarrar este ejemplo de los guitarristas, creo que es importante saber que debes darle su servicio específico a tu guitarra en cuanto a la parte mecánica. Tal vez hay veces que la parte electrónica tiene ciertas fallas, pues lo llevas con una persona especializada a esta parte electrónica. Pero el hecho de ser consciente de todo esto nos ayuda a mantener una calidad en las cosas que estamos haciendo. Ahora, este episodio lo voy a enfocar a los podcasts y quiero platicarles ciertas cosas en cuanto a producción que creo que se deben tener en cuenta antes de comenzar a grabar tu primer podcast. Para empezar, quiero mencionarles que este episodio está patrocinado por Podcaster. Esta es una empresa que se dedica a la producción de podcasts. Ellos me facilitaron el equipo con el que estoy grabando el día de hoy y esto con el fin de que el episodio de hoy tenga una producción pues de mejor calidad y para que también ustedes vean la importancia de lo que les acabo de mencionar, que es súper importante siempre asesorarte de alguien que esté muy especializado en las cosas en las que te quieres desarrollar. Ahora sí, para comenzar, voy a empezar con el primer tip que creo que fuera de todo lo técnico y fuera de la calidad del audio, etcétera, 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 lo primero que debemos platicar es la temática del programa. Creo que para empezar bien un podcast siempre es bien importante escoger el giro, un tema o sobre qué se va a desarrollar tu programa, de modo que episodio con episodio puedas tener una continuidad y la gente puede engancharse en cuanto a este tema. Si eres un fotógrafo y estás interesado en escuchar algo de fotografía mientras vas en el coche, sería interesante que al podcast al que te suscribas constantemente estén hablando de fotografía y no te cambien los temas. O sea, si tú quieres escuchar fotografía y de repente están hablando de cosas de ligue o de antros, pues vas a decir, ok, este podcast no es para mí. El primer tip es seleccionen muy bien la temática de la que van a hablar. Por ejemplo, en el caso de Atonal, va enfocado a la creación de contenido y arte digital. Yo creo que va por ahí. Basándonos en esa parte de creación de contenido y arte digital, pues podemos desarrollarlo por música, cine
y entretenimiento que se base en la parte digital. Entonces, una vez que ya tienes bien escogido tu tema, vas a poder empezar a segmentar hacia quién va dirigido tu podcast y va a ser mucho más sencillo encontrar el público que va a querer escuchar tu programa. Tip número 2 es tratar de ser constantes en cuanto a una estructura de programa. El tip como tal sería: trata de estructurar bien tu programa, darle un pequeño esqueleto, o sea, algo que te lleve y que la gente empiece a aprenderse ese mapa de las partes de tu programa. Puedes hacerlo muy tradicional, que tenga una introducción, el desarrollo del tema, una recapitulación de ideas, la conclusión y un final. Pero pues esto al final del día es como cada quien guste hacerlo, pero creo que sí es importante tener una constancia. Si vas a siempre comenzar con un saludo, si vas a generar una dinámica a la mitad de tu programa, o si vas a lanzar preguntas al aire para que la audiencia reflexione a algo, no sé. La idea es que la gente empiece a ubicar en qué parte del programa se encuentra para saber si ya están a la mitad, si ya van a llegar a la conclusión o si es la parte de las preguntas, no sé. Pero el caso es de que tener una estructura bien formada y bien armadita hace que tu programa se sienta con mejor producción. Además, a ti como creador te ayuda mejor a soltarte tus ideas porque ya tienes más o menos tu escaleta de más o menos qué es lo que dices en cada parte y ya puedes desarrollar mejor tus temas. Entonces, ese es el tip número 2. Estructuren bien su programa. Ahora, el tip número 3, ahora sí vamos a entrar un poquito con la parte técnica, es la calidad del audio. Digo audio, yo sé que hay podcasts que incluyen video, pero al final del día un podcast va enfocado principalmente para la parte de audio. Si van a invertir en la producción de su podcast, inviertan más en la calidad del audio que del video. El video al final del día pasa a segundo plano porque es un podcast. Funciona para la gente que le gusta ver las reacciones de la gente que está en el programa y ver más o menos cómo lo están diciendo o quién es, ¿no? Pero realmente lo importante es la calidad del audio. Ahora, en cuanto a tema del audio, pues sí les voy a decir tal cual, no hay una receta secreta. La verdad es que si quieres sonar bien, pues sí hay que invertirle. Sí necesitas un buen equipo y sí necesitas saber procesar ese audio para que las cosas funcionen y suenen como deben sonar. Ahora, eso en cuanto a la parte del equipo, pero realmente en cuanto a audio no nada más es el equipo que estás utilizando. Otros factores que también son muy importantes a considerar es la acústica del lugar en la que estás grabando y el ruido exterior del lugar. Es importante estas dos. La primera, en cuanto a la acústica, me refiero a cómo interactúa el sonido dentro de tu espacio. Entonces, aquí sí hay que profundizar un poquito, pero para resumirlo, tengan en cuenta esto. Si están en una habitación muy grande que tiene muy pocos muebles o muy pocos objetos, va a tener muchísimas superficies que reflejan el sonido. Esto va a crear que se genere este efecto, el que muchas personas le dicen eco, pero realmente se llama reverberación, y va a hacer que el sonido que interactúe dentro de ese espacio tarde un tiempo específico en callarse, por así decirlo. Entonces, si tienes un espacio muy grande donde tienes muy pocos objetos, cualquier sonido que se produzca dentro de ese lugar se va a tardar muchísimo en terminar y va a sonar como este eco. Entonces, a la hora de grabar la voz para un podcast, no va a ser un lugar muy adecuado porque al micrófono va a llegar la señal de mi voz, que viene directo, pero van a empezar a entrar estas reflexiones de reverberación que tienen que ver con la habitación. Entonces es importante tener en cuenta un acondicionamiento acústico para la habitación donde vas a trabajar y ahorita les voy a dar unas recomendaciones de qué pueden hacer. Y el segundo factor que les estaba platicando sobre el ruido externo es qué tanto ruido exterior está entrando a la habitación. Por ejemplo, aquí donde grabo a Tonal, tengo un problema con unos perritos de mi vecino que ladran demasiado. Este cuarto sí tiene tratamiento acústico, entonces yo no tengo tanto problema con esto de la reverberación. Pero en cuanto a ruido exterior, la verdad es que hay veces que sí tengo que detener el programa porque sí se meten los ladridos de los perritos. Entonces es importante tener estos factores y ver cómo puedes tenerlo un poquito más controlado. Entonces, el tip número 3 es mejora la calidad del audio, la calidad del sonido que vas a
plasmar en ese podcast. ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues tenemos muchas alternativas. Realmente esto del mundo del audio, como en video, en foto, hay 1,000,000 de alternativas. Voy a dar, yo creo que 3. La primera alternativa es si tienes muy poco presupuesto, si dices, ¿sabes qué? No tengo nada de presupuesto, pero quiero empezar mi podcast con lo que tengo a la mano. Entonces, yo te recomiendo, si no tienes para un micrófono, no tienes para una computadora, una interfaz, etcétera, puedes grabar con tu mismo celular. Hay diferentes aplicaciones para grabar voz y también hay una que otra aplicación dentro de los mismos celulares donde puedes editar el archivo de audio que has generado. Entonces, la recomendación es, en cuanto a equipo, puedes utilizar un celular. Puedes utilizar unos audífonos con manos libres. Yo te recomendaría mejor utilizar los audífonos que el micrófono del mismo celular. Y para tener considerada la parte de ruido exterior y acústica del lugar, si no tienes nada de presupuesto y vas a grabar en tu casa, en tu cuarto, donde sea, métete a un closet o crea como una especie de casita en tu cama con almohadas. Pones el celular ahí en medio y grabas la voz ahí en la aplicación y vas a ver que vas a tener un sonido más nítido porque vas a evitar todas estas reflexiones de la habitación. Sobre todo si vives en una casa muy grande y tienes demasiado espacio o tienes muy pocas cosas dentro de la habitación, sí vas a generar mucho esta reverberación. Entonces, por eso te recomiendo tratar de estar cerca de cosas que tengan mucha tela. Cosas así muy voluminosas son las que ayudan a absorber el sonido. Alternativa número 1, si no tienes presupuesto ni equipo ni nada, puedes grabar tu podcast con tu mismo celular, tu aplicación de notas. Y nada más teniendo en cuenta lo que te acabo de comentar de la parte del espacio y el ruido exterior. Ahora, si tienes un poquito más de presupuesto y quieres invertir un poquito más en tu equipo, te recomiendo comprar una interfaz lo más accesible que puedas. O sea, con una interfaz de un canal y un micrófono de condensador. Existen muchas alternativas en internet, pero el tip que aquí te voy a dar es consigue un micrófono de condensador. Hay micrófonos muy baratos de condensador y te digo de condensador porque este tipo de micrófono tiene mejor respuesta en frecuencia en las frecuencias altas. ¿A qué me refiero con respuesta en frecuencia? Es cómo capta el sonido. Entonces, frecuencias altas son las S, por ejemplo, esa parte brillosa de la voz. Un micrófono de condensador lo capta mucho mejor que uno de dinámico, sobre todo si tienes poco presupuesto. Entonces, invierte en una interfaz accesible, un micrófono de condensador accesible. Va de nuevo, si tienes para hacer la parte de acondicionamiento acústico, pues invierte en eso. Si no, voy a lo mismo, trata de encerrarte con cobijas, con ropa, con chamarras y crea como una especie de mini cabina de audio donde grabes tu voz y vas a tener mejores resultados. Ahora, teniendo en cuenta que vas a invertir en una pequeña interfaz, vas a necesitar editar el audio. Entonces, hay software gratuito para editar audio. Por ejemplo, Audacity es uno de esos programas gratis y la verdad es que está bastante funcional. La gente que tiene Mac, existe GarageBand y la verdad es que en GarageBand puedes hacer muchísimas cosas. Entonces ahí vas a tener que invertir un poco más de dinero y un poquito más de tiempo en editar tu audio. La otra opción es si tienes un amigo que sepa un poquito más de edición, pues te puede ayudar, o en YouTube hay muchos tutoriales sobre edición básica de audio. Y vamos a la alternativa número 3. Esta alternativa involucra acercarte con un especialista. ¿Y a qué voy con esto? Acércate con un especialista en audio o un especialista en cuanto a producción de podcast. Y a esto voy con la gente de Podcaster, que están ayudándonos con este episodio. ¿Por qué? Porque si quieres ahora crear un proyecto más profesional, algo que realmente pueda generar mayor valor, sí es importante que todos los aspectos que les acabo de mencionar estén cubiertos por alguien que realmente sepa. De modo que ya no te tengas que estar encerrando en tu closet, sino puedas estar en un espacio, en un pequeño estudio, que se vea más profesional lo que estás haciendo, que la parte de la calidad del audio o sea, no te tengas que estar preocupando por si suena bien o si suena mal, y tu audiencia realmente le ponga atención al mensaje de lo que estás diciendo. Entonces,
esta alternativa número 3 de acercarte a un especialista. Yo se las recomiendo porque así tú solo te preocupas por tus ideas, por la parte que les dije de escoger un tema para tu podcast, por generar dinámicas. Puedes estar más creativo en cuanto a la parte narrativa de lo que estás platicando en el podcast y menos preocupado de cómo acomodar tu micrófono, de cómo editarlo, etcétera, etcétera. Para la gente que le gustaría optar por esta tercera opción o bueno, esta tercera alternativa, les voy a dejar las redes sociales de esta empresa Podcaster aquí en la descripción del video de YouTube. Y para la gente que escucha esto en Spotify, les voy a dejar igual la página web y las redes sociales de Podcaster en la descripción del episodio. Ok, ese fue el tip número 3, la parte de calidad del audio. Como pudieron ver, sí es algo un poquito más extenso, porque al final del día es la parte importante y es como la base de tu podcast. Ahora vamos con el tip número 4, que sería la distribución. ¿Cómo vas a distribuir tu programa o en qué plataformas vas a subir tu podcast? Aquí realmente hay muchísimas opciones. Yo cuando empecé a incursionar en esto de los podcasts no sabía de tantas plataformas que existen de podcast. Supongo, no sé la verdad, pero supongo que hay gente que sí está bien clavada y que sí utiliza varias plataformas para escuchar programas. Yo no sabía de esto, pero pues las más conocidas y que creo que muchas personas sabemos de su existencia son iTunes, Spotify y YouTube. Mucha gente no sabe cómo subir un podcast a estas plataformas y el método para hacerlo necesitas a una distribuidora digital. Estas distribuidoras digitales se encargan de hacer que tu podcast tenga sus licencias, que se distribuya en las diferentes plataformas de streaming y aparte, dependiendo de los planes que contrates, ellos pueden hacer la recaudación de regalías y puedes ganar dinero con tu programa. En la parte del tip número 4 en cuanto a distribución es, primero piensa qué onda con tu podcast. Si estás haciendo un podcast muy bien producido, donde tal vez ya tienes una audiencia que viene desde otra plataforma, tal vez no de podcast, pero viene de Instagram, o ya tienes una audiencia que te sigue en Facebook, etcétera, y vas a comenzar un podcast, yo te recomiendo invertir lo que necesitas en esta parte de la distribución para que puedas empezar a generar ingresos. Ahora, si eres una persona que va comenzando y que todavía no tiene esta base de gente de seguidores, te recomiendo buscar una opción gratuita. Por ejemplo, la distribuidora digital que yo estoy utilizando en este momento se llama Anchor y es una distribuidora gratis. La desventaja, por así decirlo, es que no te recauda la parte de regalías, no puedes monetizar el programa, pero yo recomiendo esta opción para la gente que va comenzando en esto de los podcasts y que poco a poco va generando una audiencia. Una vez que ya generes algo más grande, una audiencia ya constante, ahora sí puedes empezar a invertir en esta parte de la distribución, pero mientras tanto, yo te recomendaría mejor invertir tus recursos en la parte de calidad del audio y en la propuesta de narrativa de tu podcast, o sea, qué estás compartiendo en tu programa. Esos son los 4 tips que les voy a compartir o 4 cosas que debes considerar antes de comenzar con tu podcast. Espero que les sirvan de utilidad. Recapitulando, el número 1 es el tema o giro de tu proyecto, de tu programa. El número 2 es una estructura consistente para que la gente pueda saber más o menos por dónde va el asunto. El número 3 es, y creo que es muy importante, la calidad del audio. Y el número 4, la parte de la distribución, saber en qué plataformas vamos a subir tu podcast. La verdad es que también se ve bastante bien si tu podcast ya está sonando en iTunes y en Spotify. Creo que son estas nuevas plataformas de streaming que toda la gente, en las cuales muchas personas están escuchando música, podcast, etcétera. Esas son las 4 cosas que les dejo a considerar. Y para cerrar con toda esta parte, algo que les quiero recomendar: tengan en cuenta siempre los recursos con los que cuentan. ¿Qué recursos tienen a la mano? Y en cuanto a recursos, no me refiero totalmente a dinero. Recursos son dinero, tiempo, amigos, contactos. Entonces, lo que yo les recomiendo es, primero revisen con qué recursos cuentan y después de eso, ahora sí vean cómo comenzar con su proyecto. Yo creo que realmente con recursos muy limitados todo se puede. Por ejemplo, hay un youtuber que hace videos desde la cárcel y tiene música grabada y música
Él canta como música de banda, pero tiene música grabada y suena bastante bien. Y, o sea, el tipo está en la cárcel. Entonces lo que él hace es poner igual lo que les acabo de decir. Pone un celular entre un par de almohadas, graba la voz, manda sus archivos de audio a un productor que lo ayuda a meter la voz en las pistas, etcétera, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es, revisen qué recursos tienen y comiencen a hacer algo. En este caso puse la parte de los tips de podcast, pero puede aplicar para cualquier cosa, para música, para ilustración, para arte, para construir barcos de papel. Yo no sé. El caso es de que aprovechen bien esos recursos que tienen. Tal vez no tengan el mejor micrófono del mundo, pero tienen el micrófono de su celular. Entonces empiecen con algo y también aprovechen bien esos recursos para generar algo de calidad. Ya ustedes decidirán cómo invertir esos recursos. Si quieren invertir dinero en un especialista, si quieren invertir su tiempo en aprender a editar el audio, si quieren invertir a sus contactos para que tal vez hacer una pequeña colaboración donde un amigo les ayude a hacer la parte de video, alguien la parte de audio, alguien la parte del guión, etcétera. O conseguir a alguien que hable, no sé. Busquen sus recursos, aprovechen al máximo esos recursos y empiecen a generar cosas. Yo creo que eso es lo importante y es de lo que hablamos en este programa, de crear. Entonces hasta aquí los voy a dejar con este tema. Espero que alguno de ustedes tome en cuenta estos tips. Si alguno de la gente que está escuchando este programa ya tiene un podcast o un proyecto que tiene que ver con lo que acabo de decir o comienza uno, no duden en dejarlo en los comentarios. Yo con muchísimo gusto voy a ver lo que están haciendo y pues la idea también es compartir entre todos lo que estamos haciendo y pues poder retroalimentarnos, ¿no? Eso es todo por el día de hoy. La recomendación musical de esta semana, recuerden que en cada episodio al final doy una recomendación musical, recomiendo una canción y en el caso de esta semana es Electric Sunrise de un guitarrista llamado Plini. Es un guitarrista australiano que está haciendo música bastante chida. A mí, yo podría decirse que ya soy fan, me la paso escuchando casi todos los días a este muchacho. Este tipo de música se basa en el progresivo, en el djent, que es una música como medio metalera, pero es música instrumental. Y también esta música se ha empezado a convertir como en tendencia en el mundo de los guitarristas. Los guitarristas modernos, por así decirlo, como que la tendencia está empezando a irse por allá. Son como guitarristas un poquito más virtuosos. De hecho, hasta el tipo de guitarras que utilizan son como guitarras más cómodas para tocar este tipo de música. Está bastante interesante, sobre todo en la producción de guitarras. Utilizan sonidos muy cuidados. Y lo chido de esto es de que no son guitarras súper distorsionadas, sino hay muchos sonidos de guitarras muy limpias. O sea, al parecer cuidan demasiado ese sonido. Entonces se los recomiendo. Les voy a dejar los links en la descripción del video. Y si estás escuchando esto en Spotify, en la descripción del episodio. Ahora sí me despido. Yo soy Quique Méndez y nos vemos en el próximo episodio.